¿Qué tal, colegas? Pues hoy les hablaré, esta vez mejor dicho, porque ya se vieron en otro video ahorita, de las propiedades periódicas, una introducción a las propiedades periódicas, y obviamente para eso tengo pues mi tabla periódica. Como ya les había mandado este link, pues supongo que ya han explorado que pues, aquí puedes obtener propiedades periódicas, orbitales. Aquí donde están orbitales, de hecho si le pasan, chéquense que aparecen. Estará la configuración electrónica acá arriba. Entonces no todo lo que hicieron pues solamente es para practicarlo en realidad, porque pues, las configuraciones electrónicas de los átomos son bien conocidas. Las excepciones, por ejemplo, esta donde tengo, no sé, el manganeso. No, el cromo. El cromo, en lugar de ser 4s2, 3d4, vean lo que aparece es 4s1, 3d5, porque de esta forma maximiza el spin, dado que 4s y 3d pues tiene una energía muy similar, ¿no? Aquí pueden jugar un poquito. Pero ahorita solamente les voy a hablar de algo esencial en la tabla periódica, que es cómo se organiza esta tabla periódica. Aquí los que tengo en amarillitos, ya les había dicho cuando les puse un ejemplo de el hierro, me parece, que les llamábamos bloque S. Todo esto que estoy haciendo, marcando, va a ser el bloque S. Después de este lado, todo este va a ser el bloque P. Todo aquí en medio va a ser el bloque D, que son los metales de transición, y aquí abajo el bloque F. Son los bloques de la tabla periódica. ¿Por qué les llamamos así? Pues chéquense. Aquí está el hidrógeno, que tiene un electrón únicamente, número atómico 1, y después vamos a la derecha y está el helio. ¿Okay? Una vez que acabe en ese renglón, bajo al siguiente. Aquí me encuentro con el litio y tiene número 3, luego 4, 5, 6 y en ese orden hasta el 10. Acaba el 10 en ese renglón y me voy al que sigue abajo, 11, 12, 13 y así sucesivamente. Así se van a ir llenando los electrones y así se va a ir llenando mi configuración electrónica. Chéquense. Aquí tengo hidrógeno 1s. ¿Okay? Y esta tabla es bonita porque aquí me cambia a los bloques verdaderos. Todo este es mi bloque S. ¿Por qué? Porque los electrones de valencia todos terminan en orbitales S. Todo este es mi bloque P porque mis electrones de valencia terminan en el bloque P. Y este es mi bloque D porque los electrones de valencia terminan en el bloque D y así con el F también. Entonces vean, 1S1, aquí está, van a aparecer del lado derecho. Fíjense aquí, ¿vale? 1S, después en el helio, 1S2. Sigue siendo el bloque S y por eso muchas veces se pone de este lado el helio en lugar del lugar donde lo tenemos acostumbrado acá. Después bajo un renglón 2S1 y lleno 2S2. Después el orbital que sigue es el 2P y es el boro que se encuentra ya de este lado en los P's, entonces 2P1. Como es 2P1, ya tiene que estar en este bloque P. 2P2, 2P3, 2P4, 2P5 y 2P6, ¿ya vieron? ¿Qué es lo que decía Carlos, lo que había publicado? Que tengo 6 electrones que pueden caber en los orbitales P y tengo 6 elementos aquí. ¿Y ahora qué pasa aquí con los D? Vamos a llegar ahí. Acabo los P's, tengo 3S1, 3S2, así se van llenando después 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5 y 3P6. Con tan solo ver una tabla periódica yo puedo determinar la configuración electrónica de un elemento, porque ya sé cómo se organizan los orbitales. Después 4S1, 4S2. Y seguiría 3D. No sigue 4D, el primer D que aparece es un D, entonces aquí tengo D. ¿Y cuántos electrones le caben a los orbitales D? Tengo 5 tipos de orientaciones, 2 electrones por cada orientación, entonces tengo 10. 10 electrones en los orbitales D, por lo tanto aquí tendría que haber 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corresponden a D1, a 10, a D10 en ese orden, con sus excepciones, que ya sabemos. Y después de 3 de 10, me quedé en un 4S, ¿no? Aquí tengo un 4S. El que va a seguir a la derecha va a ser un P y es un 4P. Entonces, como adivinaron, 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P3, 4P6. Ya tienen una forma de armar configuraciones solamente utilizando la tabla periódica. La otra cosa interesante es que todos estos átomos tienen una configuración en donde tengo una capa llena. Si se fijan, todos van a ser P6, 2P6, 3P6, algo, 4P6, 5P6, 6P6. Las
los átomos que tienen esta característica de tenerlas una capa llena en su configuración electrónica son átomos muy estables. Es difícil quitar electrones, es difícil que los electrones se enlacen con otras cosas y por eso se les llama gases nobles, no hay otra. Ahora cheques, la primera familia todos son, dije familia, eso me lleva a ver estos numeritos de aquí arriba, ¿sí los ven? Del 1 al 18. Esta tabla está súper padre porque aparte se van pintando, ¿vieron? Estos de aquí se les llama grupos o familias. Y ya no existe como el 1A, el 2A, el 3B, 4B, eso ya no existe, eso ya es muy del 2000, muy vintage. Lo que hacemos ahora solamente es enumerar del 1 al 18 y así se llaman los grupos, ¿vale? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 18, grupo 17 y demás. Algunos tienen nombres específicos, por ejemplo aquí se los pone como halógenos, calcógenos, pictógenos. Estas serán los metales alcalinos, alcalinoterros, los nombres que ya conocen, esos nombres se han quedado. Pero el nombre de 1A y familia B, eso ya no existe. Entonces analizamos ahora sí el grupo 1. Me gusta decir el grupo porque familia suena medio raro. El grupo 1, veamos su configuración electrónica, es 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, sin ningún chiste. Por ejemplo, me fijo en el sodio. El sodio tiene un electrón 3s1. Si yo le quito el electrón 3s1, tendría una configuración 1s2, 2s2, 2p6 sin este 3s1. ¿Y esa configuración electrónica de quién es? Del neón. ¿Me vieron? Es la misma, 1s2, 2s2, 2p6. Del potasio, si la quito, le quito el electrón 4s1, que es el más externo del electrón de valencia, tendría una configuración que termina en 3p6. Y eso va a ser el argón. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo quito un electrón de esta primera serie, tengo un átomo con una carga positiva, y ese átomo es un átomo muy estable porque tiene una configuración de capa llena, que es lo primero que les dije. Por eso los átomos que se encuentran en el primer grupo dicen, así las malas lenguas, que trabajan con uno más. Eso de que trabajan también está bien raro. Lo que sucede es que los estados de oxidación más comunes son uno más, porque cuando estos alcanzan estado de oxidación 1 más, sucede que tiene una configuración de capa llena, y esta configuración es muy estable. Un caso similar sucede en el grupo 2, en donde tengo dos electrones en mi capa de valencia, y si quito esos dos electrones, me va a quedar una configuración de capa llena. Por ejemplo, aquí en berilio me quedaría una S2 capa llena. Aquí me queda 3S2, me queda una 2P6 capa llena. Calcio, 4S2, los quito, me queda una 3P6 capa llena también. Entonces, eso explica que estos átomos sean estables cuando son cationes 2 más, cuando les quito dos electrones. Porque al quitarle dos electrones tengo entonces una configuración de capa llena. Esta parte de aquí del bloque S y el bloque P usualmente se cumple. Ahora vean aquí en flúor. Flúor es 2p5, cloro 3p5 y así sucesivamente. Si yo le pongo un electrón, lo que va a suceder es que tengo entonces una capa llena aquí. Por eso el grupo 17 se dice que trabaja con estados de oxidación 1 menos, porque es fácil que obtengan un electrón y que este electrón haga que se estabilice teniendo una configuración de capa llena. Para el oxígeno 2p4, y todos sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es 2 menos. Es precisamente por esto, porque un 2p4 cuando yo le agrego dos electrones genera una configuración electrónica de capa llena, lo cual le da una estabilidad mayor. Entonces son varias cositas que ya vamos a ir revisando de la tabla periódica, ¿va? Reitero, aquí tengo el grupo, aquí arriba, y aquí abajo tengo lo que se llama periodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese número cuántico que ven aquí, ese número, grande que ven aquí, tiene que ver con el número cuántico principal. ¿Por qué? Si aquí tengo una configuración 1s1, 1s2, el número cuántico principal es 1, ¿no? Entonces está en el periodo 1. Después, los electrones de valencia en todo este periodo, fíjense en dónde están. En orbitales, donde tengo un número cuántico principal de 2. En el 3 sucede lo mismo, en el 4, en el 5, en el 6 y así sucesivamente. Entonces la tabla periódica está ordenada de una forma bella, precisa. Y es importante que nosotros como químicos sepamos cómo se encuentra ordenada para después poder encontrarle propiedades que nos interesan a los elementos, que es la idea de estas siguientes 3 clases. Hola colegas, solo para complementar la primera parte, seguro aquí se escucha bien, ¿no? Ya. De propiedades periódicas, no les conté nada, más bien les expliqué cómo funciona la tabla.
pero les presento las propiedades periódicas así típicas que cualquier persona les va a enseñar en cualquier curso, ¿no? Que son radio atómico, que pues básicamente es el tamaño de un átomo, ¿no? Vamos a ponerle tamaño de un átomo, porque justo cuando vimos, entre comillas, perdón, porque justo cuando vimos el modelo cuántico y vimos que en realidad la distancia a la cual se encuentra un electrón del núcleo es una probabilidad, pues ya no sabemos bien cuál es el tamaño de un átomo, ¿no? Entonces aquí tenemos que definirlo. Lo vamos a definir como nosotros queramos, básicamente, pero que haga sentido. Entonces, pues, se los digo para que vayan revisando cómo definimos radios atómicos. La siguiente propiedad es una energía de ionización. Afinidad electrónica y energía de ionización van a ser energías, van a ser ya no de estructura como el radio, sino más bien de energías de los átomos. También nos conviene saber qué son cada una de estas dos cosas. Y electronegatividad, que es lo que aparece usualmente en los cursos de física, de química, donde te enseñan propiedades periódicas, pero, spoiler, esta no es una propiedad periódica. ¿Ok? Porque la propiedad periódica van a ser solo de átomos. Solo de átomos. ¿Ok? Y esta electronegatividad es de pares de átomos. Se define solamente cuando tengo dos átomos. ¿Ok? No es propiedad periódica, es de pares de átomos. Entonces, las propiedades periódicas solamente van a ser de átomos aislados, es decir, un átomo. Por eso la propiedad, o la electronegatividad, mejor dicho, periódicas. La electronegatividad no es una propiedad periódica porque depende de pares de átomos, de dos átomos. Esta vayan sacándosela porque usualmente les dicen que es una propiedad, pero pues por lo menos para mí, para un par de profesores, no, porque no depende de un átomo por sí mismo. Estas van a tener ciertas tendencias. Entonces lo que les conviene estudiar es cuáles son estas propiedades y las tendencias en la tabla periódica. ¿Okay? Y lo más bonito de todo esto es que todas estas propiedades periódicas, a excepción de la electronegatividad, pueden ser explicadas mediante algo bien bonito que se llama configuración electrónica. Entonces ahí les va la magia. Les dije en el video, en la parte anterior del video, que la configuración electrónica la puedo obtener viendo mi tabla periódica. Y cuando yo conozco mi configuración electrónica, puedo conocer las propiedades periódicas de los elementos, como una propiedad es más grande que otra, qué elemento tiene más propiedad, tiene una magnitud mayor en cierta propiedad que otro elemento, solamente conociendo la configuración electrónica. ¡Tarán! Entonces, pues ya vimos cómo armar orbitales místicamente con las cosas cuánticas. Lo aterrizamos a la configuración electrónica, que básicamente es organizar orbitales, y después vamos a ocupar esta configuración electrónica para leer propiedades de los átomos. Y por último, el siguiente paso va a ser armar las moléculas con base en estas propiedades.